¿Cómo se escribe la historia del arte de un momento cercano en el tiempo? ¿Es posible comenzar a hacer historia del arte, por ejemplo, de la década de los 90? ¿En qué piensas cuando recuerdas estos años? Existe una idea generalizada de que el arte en México durante este periodo tuvo un boom a nivel internacional, reflejado en diversas exposiciones, bienales y ferias. Se argumenta que este impulso fue causado por la globalización y el desarrollo de la circulación internacional en general, además de diversos cambios en la escena artística local en tiempos de crisis política, económica y social. Pero esta idea, ¿en verdad logra abarcar todo el arte de los 90? La exposición Antes de la Resaca, una fracción de los 90 en la colección del MOAC, que se pudo visitar en el museo en 2011, propuso complejizar la visión general del arte de esta década y así contribuir a la construcción de su narrativa. A partir de obras pertenecientes a los acervos del MOAC, esta exposición mostró piezas que ayudan a comprender la producción de los años 90 en México y que en cierta medida eran poco conocidas hasta entonces. En este TBT le hicimos unas preguntas a Sol Enaro, curadora de la muestra, para abordar más a fondo este proyecto de exposición. Como que todo este periodo para mí en realidad inicia o arranca en cierta manera en los años 80 con una serie de pulsiones por parte de los jóvenes para intentar generar otro tipo de espacios de exhibición por un lado y defender también otro tipo de producción artística. Fue un periodo donde había mucho apetito y mucho deseo por figurar de manera internacional, salir del ámbito estrictamente local, entre comillas nacional, para empezar a repercutir pues en otro tipo de plataforma mucho más amplia, ¿no? Y mucho más ambiciosa también. En los años 90, México vive una serie de transformaciones que impactan evidentemente en la vida cultural también, ¿no? De este país. O sea, entre cierto tipo de producción que quería participar de un eje internacional, global, muy visible de ciertas características, y otro eje que tiene que ver más como con cierta radicalización también en relación a la práctica artística, ¿no? Pensaba mucho en la escena del rock en tu idioma, quizá cierto tipo de equivalencia, ¿no? En algunos reclamos que hacían justo en la escena del rock en español, latinoamericano, frente al rock español. O sea, como este tipo de reclamo de nosotros recibimos, y cuándo vamos a participar nosotros de la escena, ¿no? Fue una generación también que se empezó a enfrentar a la posibilidad de bajar recursos, atender la autogestión y la independencia a partir de los distintos bolsillos o recursos económicos nacionales o internacionales. Fue también una generación que empezó a vivir el beneficio de salir de México, ¿no? O sea, que pudo disfrutar también como de las primeras residencias que se formalizaron a través del FONCA, ¿no? De los intercambios. Empezó a poder aspirar a las becas también para hacer estudios en el extranjero. Se fortaleció en todo ese periodo una profesionalización del medio artístico. El acervo artístico, documental y bibliográfico del museo, para mí fue muy importante, por ejemplo, darle un momento de otro tipo de dignidad museográfica a las publicaciones, ¿no? Yo no puedo pensar los 90, o sea, parte de mi generación, sin el lugar que tuvo la Posmoderna, Alegría, Casper, Curare, ¿no? O Poliéster, ¿no? Me parecía que eran agentes editoriales que tenían también que participar de la exposición. Luego hablaría del Museo Salina, de Vicente Razo, de 1996, que me parece que es una pieza muy importante, digamos, para entender como todo ese periodo, y que además es una de las piezas, pues, también emblemáticas de la propia colección MOAC, de leer en lo cotidiano, en las economías informales, pues toda una oda en relación a una crítica pues al presidente saliente, ¿no? Salinas de Gortari. Otra pieza también que es muy conocida de los años 90 es la pieza Remake de 1994, que es una pieza que hicieron Daniel Guzmán y Luis Felipe Ortega. Esa pieza a mí me parece relevante porque en los años 90, repito, no se viajaba tanto, ¿no? Como se viaja ahora, no había el acceso a internet como lo tenemos ahora, y nuestro consumo sobre la escena, por ejemplo, el arte acción, era a través de stills, o sea, de fotografía fija en algunos libros. Y lo que hicieron Daniel Guzmán y Luis Felipe Ortega fue precisamente llevar al cuerpo
parte de las acciones más conocidas del arte de acción anglosajón, ¿no? Actuar de alguna manera esas acciones. Y me parece que en este, digamos, intento de apropiarse, ¿no? O sea, un remake, o sea, de apropiarse y de poder llevar al cuerpo y al espacio para poder entender realmente esas acciones que de alguna manera estaban determinando parte de la discusión del arte contemporáneo. Primero, digamos, como negociar con la imposibilidad de contarlo todo, ¿no? O sea, de saber que iba a ser como una especie de biopsia muy específica en realidad. También ver, por ejemplo, el estado de conservación de las piezas, ver que necesitábamos también continuar la profesionalización en relación a la colección del MUAC, a generar en algunos casos quizá instructivos de piezas que no se contaban en ese momento, volver a trabajar con los artistas, ¿no? Aprovechando pues que la mayoría están vivos, ¿no? Y siguen produciendo. Y desde luego una de las complejidades que suscitó mucho la exposición, y no solo la exposición, sino este tipo de revisiones o de relatos, que siempre son parciales, digamos, la crítica y el descontento, ¿no? Que puede generar el generar una revisión, ¿no? Dentro de un espacio, digamos, de autoridad como puede ser un museo y en este caso el MUAC. Para mí siempre ha sido muy importante pensar como cada uno de los proyectos como un componente de un proyecto mucho más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si no lo hace uno, vendrán otros compañeros, otros colegas, otros curadores, quizá, ojalá, a seguir complejizando la historia del devenir del arte contemporáneo en México.